Hey, un saludo muy especial para la comunidad BeHacker Pro. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Les habla Santiago y hoy desde BeHacker Pro queremos compartir con ustedes un video muy interesante sobre un concepto fundamental, un concepto demasiado importante utilizado en el análisis forense digital. Este concepto es ni más ni menos que el concepto de funciones hash criptográficas, o lo que se conoce comúnmente como los valores hash. El enfoque que le queremos dar al video del día de hoy va hacia la verificación de integridad y la utilización de las funciones hash criptográficas en la verificación de integridad. Vamos entonces a mostrarles por acá qué es una función hash criptográfica. Cuando hablamos de una función hash criptográfica, estamos haciendo referencia a un algoritmo matemático que va a transformar un bloque arbitrario de datos que recibe como entrada en una serie de caracteres de longitud física que va a arrojar como salida. Esta salida que me produce esta función hash criptográfica se conoce como digest o como hash. Pueden ver ustedes en la imagen que tenemos una entrada que consiste en una cadena de texto, hola, toda en minúscula, que va a pasar a través de una función hash criptográfica, en este caso SHA-256, y finalmente, después de la computación, me entrega el digest, que aquí lo pueden ver, o el valor hash. Para el segundo ejemplo, tenemos una entrada que consiste en una cadena de caracteres, hola, con la H mayúscula, se pasa a través de una función hash criptográfica y finalmente, como salida, me da un digest o un valor hash totalmente diferente al de arriba. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, los valores son diferentes y todo tan solo por el cambio de una H de minúscula a mayúscula. Es importante tener esto en cuenta. Vamos a ver entonces que las funciones hash criptográficas van a tener unas propiedades. Estas propiedades las podemos categorizar en dos grupos. Primer grupo, propiedades criptográficas. Y segundo grupo, las propiedades no criptográficas. Las propiedades criptográficas son demasiado importantes. En este caso tenemos tres. Y la primera es una función one way. Esa es la primera propiedad criptográfica que debe tener una buena función hash. ¿En qué consiste esta propiedad? En que a partir del valor hash no se va a poder determinar, regenerar o reconstruir los datos de entrada. Quiere decir esto que yo puedo tener este valor, acá lo tengo, pero a partir de este valor no voy a poder determinar lo que se introdujo como entrada en la función hash criptográfica. Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad es que una función hash debe ser resistente a colisiones débiles. Esto quiere decir que debe ser computacionalmente inviable encontrar una segunda entrada que tenga el mismo valor hash de otra entrada especificada. Ojo, importante, aquí vamos a hablar de entrada, pero ¿qué es una entrada? Una entrada es cualquier archivo, una cadena de texto, un archivo en formato PDF, un archivo CVS, un archivo separado por tabuladores, un archivo de base de datos, un archivo de log, un archivo en Word, un archivo en Excel, un archivo de T, lo que usted quiera, desde que sea un archivo, va a ser denominado entrada y a esa entrada se le va a poder calcular un valor hash. Tercera propiedad, resistente a colisiones fuertes. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser computacionalmente inviable encontrar dos entradas diferentes a las cuales se les aplique la función hash y se obtenga el mismo valor hash. Listo, cuando estamos hablando aquí de una función hash, es que se le aplica exactamente la misma función hash. ¿Pero qué es una colisión? Ojo, una colisión es una situación en la cual dos entradas diferentes que pasan a través de una misma función hash me terminan arrojando como salida el mismo valor hash. Las colisiones son totalmente indeseables. No se pueden producir las colisiones. Si el algoritmo, la función que usted está considerando
ya presenta colisiones, descártelo. No utilice esa función. ¿Listo? Porque las colisiones son totalmente indeseables y muestran inseguridad. Vamos entonces a continuación, antes de mostrarles las propiedades no criptográficas, a hacer un ejemplo de qué puede considerarse una colisión. Tenemos aquí nuestra terminal, vamos a utilizar la función crc32 y a ella vamos a enviarle la siguiente cadena de texto. Esta cadena de texto va a ser EVWZAOS y la voy a enviar a la función crc32. Observe la salida que me entrega. Esta es la salida. La entrada que le apliqué a esta función fue esta cadena de caracteres. Ahora voy a aplicarle otra cadena de caracteres diferente. Si con esta nueva cadena de caracteres que le dé como entrada me produce esta misma salida, quiere decir que se produjo una colisión. Entonces crc32 me va a recibir esta cadena de caracteres. ¿Cuál va a ser? ZWSOPCZ. Y cierro paréntesis. Observe, ¿coinciden estos dos valores? Claro que coinciden. ¿Qué quiere decir esto? Que se produjo una colisión. Y esto, recuérdelo, es totalmente indeseable. Muy bien, ahora vamos a las propiedades no criptográficas. Vamos a ver. La primera, producir una salida de longitud fija. Quiere decir esto que independiente de la cantidad de datos, de la longitud de los datos que usted le ingrese a la función hash, me debe dar la misma longitud. ¿Y esa longitud de qué va a depender? Obviamente va a depender del tipo de función hash que usted esté utilizando. La segunda propiedad no criptográfica. Toma una entrada de cualquier tamaño. Una buena función hash criptográfica debe estar en la capacidad de recibir como entrada de datos de cualquier longitud. Debe ser simple y rápida a nivel computacional. Cuando esté haciéndose el cómputo, cuando esté haciéndose el cálculo del digest o del valor hash, esto debe hacerse de forma simple y rápida. Otra propiedad importante es que debe ser determinística, es decir, siempre que usted le introduzca la misma entrada, siempre le debe producir el mismo valor hash, si no, no sirve. Ahora, tenga en cuenta lo siguiente, hay muchas funciones hash. Aquí les estoy mostrando una tabla de algunas de ellas. Tenemos una tabla donde vemos el nombre, la longitud en bits y si tiene colisiones, si se le han detectado colisiones, si se han hecho pruebas de concepto sobre colisiones exitosas o no. Recuerde, la que ya tenga la colisión no la debe utilizar. Vemos aquí la función Ghost, Haval, MD2, MD4, MD5, la familia SHA-1, la familia SHA-2, Whirlpool. Vemos entonces que, por ejemplo, la función hash MD5 ya tiene colisión. Hace tiempo la tiene. O sea que esta función no debería ser utilizada. Lo mismo SHA-1 no debería ser utilizada. ¿Cuál podría utilizar entonces usted para calcular el valor hash de un archivo y utilizarlo como principal insumo para determinar la integridad? Podría utilizar SHA-256, SHA-512, que hasta el momento no se les ha detectado ninguna colisión. Digo hasta el momento porque a futuro pues podría presentar los mismos inconvenientes, pero hasta el momento no se ha hecho. Muy bien, vamos entonces a la parte de la demostración. Vamos entonces a utilizar Linux. Estamos aquí. Vamos a borrar por acá un momento. Vamos a calcular el valor hash de un archivo. Tenemos los siguientes archivos. Puedo hacerlo con SHA-1, SHA-1 zoom y le introducimos el nombre del archivo. Y aquí tenemos calculado el hash del archivo en cuestión y se le aplicó el algoritmo, la función hash criptográfica SHA-1. Calculémosle el SHA-256. Véalo, aquí está. Este es el valor hash o el digest. Aquí está. Corresponde a este archivo y se aplicó
este algoritmo. Vamos a hacer el de 512, SHA-512 zoom. Para este archivo, aquí lo tenemos, véalo, acá lo señalo. Este es el valor hash o digest para este archivo y se calculó utilizando la función hash SHA-512. Podría hacerlo con MD5, desde luego, ojo, solo para mostrar, solo para demostración, aquí lo tenemos, para verificar integridad no le sirve. Aquí tenemos entonces el valor hash de este archivo calculado con el algoritmo o función hash criptográfica MD5. Listo, borremos por acá. Pilas a lo siguiente. Tenemos este archivo, el archivo prueba. Hola, ¿cómo estás? Vamos a calcularle el hash. SHA-256, zoom, archivo prueba. Aquí tenemos el valor hash. ¿Qué pasaría si yo le modifico esta H por una H minúscula? Hagámoslo. Guardamos, salimos y calculamos de nuevo el hash. Mire que ha cambiado totalmente. Listo, volvemos a ingresar a ese archivo y vamos a cambiar la H de nuevo por la H mayúscula. Guardamos y calculamos de nuevo el hash. Ha vuelto a ser el mismo. Importante eso. Es otra propiedad importantísima. Si usted modifica cualquier bit de un archivo y calcula de nuevo el hash, le tiene que dar totalmente diferente al hash que le calculó anteriormente. De ahí que este tipo de funciones le va a servir a usted para utilizarlo como verificación de integridad. Va a ser el primer insumo para verificar integridad, porque ahí es donde usted se va a dar cuenta si el archivo obtuvo alguna modificación intencional o no intencional como tal. Entonces ahí está el tema de la integridad, es importantísimo. Siempre que usted haga adquisición de evidencia digital, calcule hash. Para todo, calcule hash. Listo. Estas son las herramientas que trae este sistema operativo, en este caso es Ubuntu, para calcular el hash. Pero usted también podría utilizar otras. Ejemplo, HashDeep. HashDeep ya viene instalado en Kali Linux. ¿Cómo lo instalo acá? Sudo espacio apt install HashDeep. Listo, enter. Inicia el proceso de instalación. Una vez instalado, entonces vamos a hacer lo principal. ¿Qué es lo principal? Mirar la ayuda del comando. ¿Cómo lo hago? HashDeep espacio -h. Y aquí tenemos la ayuda del comando. Las personas que lo crearon, el nombre de la utilidad, la versión de la utilidad, la sintaxis para utilizar esta aplicación. Entonces lo primero es la forma más sencilla. Si usted no le dice cuáles va a calcular, él le va a calcular MD5 y SHA-256. Ejemplo, HashDeep prueba. Aquí están. MD5 para este archivo. Este es el valor hash MD5 y este es el valor SHA-256 para este archivo. Muy interesante esta herramienta, me va a servir también para hacer cálculos recursivos. Yo puedo de cierta forma indicarle una recursividad y entonces él me va a calcular los hashes relacionados con los archivos que se encuentran en los subdirectorios. Importante esta opción. Usted también lo podría hacer de otra forma, configurando un script en bash y utilizando las herramientas como SHA-256 zoom, pero sería un poquito más dispendioso. Tenemos también otra herramienta muy interesante y es una herramienta gráfica. La herramienta es GTK-Hash. ¿Cómo la instalo? Sudo espacio apt install espacio GTK-Hash. Y con esto vamos a tener una herramienta un poco más gráfica. La terminamos de instalar. Ahí está en el proceso de instalación. Y una vez ha terminado el proceso de instalación, voy entonces por acá, voy a decirle GTK-Hash y aquí la tenemos. Aquí tenemos la herramienta.
¿Qué va a hacer en este caso? Buscar. Vamos a buscar acá y encontramos entonces los archivos a los cuales les podemos hacer el cálculo de hash. Vamos a hacérselo a prueba. Seleccionamos prueba, open, y le damos clic aquí en hash. Y aquí lo tenemos. Listo. ¿Para qué nos va a servir entonces a nosotros estos valores? Estos valores nos van a servir a nosotros para calcularlos en todo el procedimiento de adquisición de evidencia digital, en todos los diferentes archivos que obtengamos. De este modo nosotros podemos garantizar de cierta forma la integridad. ¿Por qué digo de cierta forma? Porque es que si usted escoge un algoritmo al cual ya se le demostró colisión, entonces usted no va a poder, digamos, utilizarlo como un verificador de integridad. Pero si usted utiliza uno como el SHA-256, le va a servir sin ningún problema. Entonces, mensaje final. Siempre que esté realizando adquisición de evidencia digital, por favor, calcule el hash de los elementos de los artefactos, calcúlelo utilizando un algoritmo idóneo para ello. Espero les haya gustado este video, recuerden seguir en nuestras redes sociales y hasta pronto.